Bueno, con todos y cada uno de mis amados hermanos, amigos y todos quienes siguen las redes sociales, en este caso en mi canal, lo miran, les deseo muchas bendiciones, que el Eterno pues les guarde, les guíe, les dé mucho, mucho entendimiento en escritura, porque es muy necesario ante toda esta magnitud de lo que se ha levantado en últimos tiempos, de diferentes situaciones acerca de las religiones, cada uno buscando su propia interpretación y para su propio fin. Pero mi parte aquí de aportar es llevar a que entendamos la fuente de donde nosotros tenemos que tomarnos para entender la escritura. En realidad, es importante saber de quién o en quién se cree. Yo personalmente entiendo desde lo que el Creador me ha permitido entender acerca de que estamos hablando del tema acerca del Jesús histórico, que nosotros en hebreo lo conocemos que es Yeshua, pero aquel Jesús en el medio occidental llamado así, lo han hecho un giro de unos 180 grados, lo cual ha llevado a interpretaciones quizás muy distorsionadas, lejos, completamente lejos de ese verdadero Yeshua o Jesús llamado en el medio occidental, de que quién era realmente su verdadera identidad. Han distorsionado totalmente. En fin, entonces, ¿cuál es el propósito en este caso a través de este canal? Como un estudiante, como alguien que estoy investigando, mirando las diferentes opiniones de grandes maestros que entienden acerca del tema del Jesús, en este caso de Jesús histórico, de cómo lo tratan en la forma, cómo lo miran. Entonces, he sacado una conclusión a donde nosotros tenemos que acudir es a la fuente que es realmente, porque sé que en la teología muchas veces se ha enseñado muchas maneras, pero no le hacen mirar realmente el fondo cultural, aunque lo tratan un poco, pero no lo hacen mirar realmente quién es su verdadera identidad. Esto ha hecho mirar mediocremente en el cristianismo, en este caso en en este caso en el evangelio, o los evangelistas o cualquier otra tendencia del cristianismo. ¿Qué decir del catolicismo, no? Ya eso ya es muy claro, declarado en el mundo entero de cómo hace una situación intolerante, yéndose contra todos los principios que han cambiado totalmente la imagen de aquel Jesús, llamamos así, en este caso en el medio occidental, que lo han hecho una imagen totalmente distorsionada de un, hablando así en términos como lo dicen en este caso nuestros hermanos judíos, del Jesús histórico que realmente fue un judío. Bien, con todo esto lo que estoy dando es mi opinión, respetando todas y cada una de las formas de pensar que tienen en cada una de ellas. No me atrevo a decir que tienes que creerme a mí, sino lo que invito es a que tú comiences a indagar, a investigar y a buscar para llegar a ese lugar, a ese origen donde tienes que llegar. Y entonces encontrarás, como el caso mío, encontrarás muchas cosas, pero para esto obviamente hay que investigar, hay que entrar a muchas fuentes, fuentes que tienen muy buenas informaciones y otras también que no lo tienen, porque tienen una forma quizás buscando su propio fin, como dice ese dicho, acarreando su propio molino el agua.
Entonces, hay que buscarlo es con mucha diligencia, rogando al Creador, pidiendo al Ruach que dé la dirección correcta para poder hacer las cosas como tiene que hacerse. Por lo tanto, mi opinión en este caso que dejo en este video para cada uno de mis oyentes no es la palabra final, pero sí es una palabra que estoy poniendo, en este caso una reflexión que estoy poniendo para que entiendan cómo realmente lo distorsionaron, sabiendo que, en este caso, Yeshua, pues lo repito, conocido como Jesús en el Medio Occidente, fue realmente un judío que vivió guardando lo que es como un buen judío, la Torá y todos los preceptos. Bien, pues muy amable por todos, cada uno de ustedes que siguen. Suscríbete, que espero que esto siga avanzando, creciendo, en este caso con el like, dándome un visto, una manito ahí de visto, y también te puedes suscribir porque es gratis, no hay ningún costo. Te invito porque yo también soy un estudiante, quizás alguna vez ya di mi historia, quién soy, y muchos a lo mejor ya conozcan y lo sepan quién soy, y lo que me interesa es, no estoy dando ninguna otra doctrina o religión, sino dando a conocer realmente quién es realmente y qué entidad tiene y cómo nosotros tenemos que creerla, porque muchas cosas se han cambiado y quizás por falta de nuestra diligencia en estudiar y en profundizar, simplemente nos hemos limitado a creer lo que nos dicen. Claro, también hay otros extremos también dentro de esto de las raíces hebreas, que hay muchos que exigen adoptar ciertas cosas que nada tiene que ver. Y quizás cuando vamos a la escritura, la Torá y al Tanaj, pues realmente hay cosas muy maravillosas que simplemente lo que te pide el Creador es que tú y yo honremos a Él como el uno y el único. Y muchas cosas más que trascienden, obviamente, a partir de ellas y en seguir adelante y guardar tu vida, hacer las cosas de manera correcta, obedeciendo, observando cada una de ellas. Bien, entonces entramos en este caso en el tema en sí, ¿sí? En el tema en sí. ¿Qué es lo que hemos dicho? Ahora, en este caso, lo voy a tratar como una segunda parte, por decir, que es Yeshua y las frases del Talmud. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque es muy necesario conocer de quién estamos hablando y a quién tú crees que te hicieron creer a lo mejor algo diferente, pero que realmente no te diste cuenta o no te permitieron darte cuenta de a quién estás creyendo. Por eso, al tratar este tema es para que cada uno, ¿sí? Mis amados amigos y hermanos, cada uno salgamos de esos prejuicios que ha creado el cristianismo. Lo digo así a título cristianismo, ya sabemos a quién estamos tratando, ¿sí? El cristianismo ha creado de que Yeshua siempre estuvo en contra de los fariseos, por ejemplo, ¿sí? Pretendiendo que con esto aislar del judaísmo a Yeshua y que a lo mejor que creó, por lo tanto, otra iglesia lejano a los principios judíos, ¿sí? Cosa que no es eso. Pero obviamente, y para esto, pues obviamente se apoyan en el texto del Nuevo Testamento con las palabras que dijo Yeshua en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo? Cuando vemos en el libro de Mateo capítulo 16, 16 al 18. Dijo, respondiendo Kefa, ¿sí? Simón Kefa dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim, viviente. Respondiendo Yeshua y le dijo, bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
y yo también te digo que tú eres Kefa. Pedro, que fue traducido obviamente ya en esto en Pedro como en el término griego, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de los del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto ha sido mal interpretado y quizás a través de esto buscando un respaldo a su favor. Eh, Cuando estoy por seguro, ¿sí? Estoy por seguro que un judío como Yeshua jamás se le había pasado por su mente esta idea. ¿Cuál idea? De que se cree otra iglesia fuera del judaísmo, ¿sí? Pero sin embargo, la teología cristiana hace hincapié que por la confesión, en este caso, de Kefa o Pedro, la respuesta a favor se les dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese texto, en esa palabra, para que con esta teología pretenden hacer creer que, en este caso, Jesús, como lo llaman occidental, en este nosotros decimos Yeshua, bueno, respetando igual, como siempre también en mi canal, lo que siempre estaré es incitando al respeto, ya sea como lo trate, que cuando ya se llegue al entendimiento, a un conocimiento y cuando ya estudies, te darás cuenta tú mismo de que entre el uno y el otro casi tiene una relación, pero nada tiene que ver a ese Jesús cristianizado con el Jesús histórico en este caso, que nosotros lo llamamos Yeshua, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho? A pretender que Yeshua nunca estaba a favor de los fariseos, sino en contra. Como que dijera, él está dividiendo, está formando otra corriente doctrinaria, pero cosa que en realidad no es así. Entonces, como ya mencioné, ¿no? En este caso, en el video, en el primer video anterior con respecto a esto, de Yeshua y las frases de Talmud, Yeshua y las frases de Talmud, yo dije seguramente, ¿sí? Puede ser esto una polarización de quienes lo tradujeron, ¿sí? Recordemos que estos textos del mal llamado Nuevo Testamento, que se le dice Brit Hadashah en el hebreo, fueron compilados, más o menos estamos hablando por los años 367 después de la era común, o sea, en nuestro tiempo, después que Yeshua fue ocultado, siendo que estos en este caso fueron canonizados por primera vez en los concilios de Hipona en el 393 y en Cartago 397 en el norte de África, según lo que se encuentra los registros de lo que está en la historia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a dónde llevo con esto? Que jamás Yeshua, óyeme bien esto, jamás Yeshua pudo haber mencionado que fuera edificada una iglesia como cita el Evangelio. Jamás. ¿Por qué? Obviamente, si hablamos de iglesia, estamos hablando de un cuerpo, de una organización, en este caso, de una congregación, de un grupo de personas. Y en el primer siglo había sinagogas, donde igual se congregaban los judíos para leer la Torá, para estudiar la Torá. Es donde se congregan, es las sinagogas. Entonces, nunca se podía haber pasado por la mente de Yeshua de que se puede formar y llamarse iglesia. ¿Sí? Porque tenía todo eso, estaba en el tiempo igual, pues no había necesidad de crear ninguna otra cosa. Recordemos que en el primer siglo no existía, como le dije, ninguna corriente cristiana, también, no existía, sino todo esto sucedió después del ocultamiento del mal llamado Jesús en el medio occidental, como dicen en este medio, pues jamás, ¿sí? En este siglo, lo que se puede apreciar según varios estudios de la historia, que el judaísmo era la existencia. ¿Sí? El judaísmo era la existencia. Entonces,
Más aún cuando observamos muy detenidamente los textos que cita en el Nuevo Testamento, son palabras que Yeshua usa de los escritos tradicionales del judaísmo, que más tarde fueron compilados y se llamó también, en este caso, el Talmud. Ahora, entremos a ver estas comparativas y para sacarnos realmente de la mente de que no es jamás Yeshua o Jesús, como lo llaman, puede haber tenido ninguna relación con el cristianismo. Jamás. Eso téngalo por seguro. Entonces, vamos a acudir a unas partes, ¿sí? En este caso, una comparación de un texto del Tratado del Talmud con los dichos de Yeshua. Es lo que estoy haciendo, porque eso lo quise también en el primer video, ¿sí? En este caso, en el primer video fue con respecto, a ver, déjenme recordar, sí, del Talmud, donde se tomó del Mateo capítulo 23 11 y 12, ¿sí? Con respecto a enseñarnos a quien se, en este caso, se humilla, entonces el bendito sea le exalza, pero en cambio, si lo hace lo contrario, pues igual el bendito es el quien se le humilla, ¿sí? Entonces eso habíamos visto en uno de los tratados igual del Talmud y habíamos comparado en este caso con respecto a lo que es la frase que dice en Mateo 23:2. Entonces ahora vamos a ver lo mismo, una partecita que es igual, a lo mejor dos partes que voy a citarlos. Debe haber muchos y hay que seguir investigando, obviamente, buscando fuentes, en este caso, que hay en el Talmud. Ahora hay una facilidad de poder, a través del medios de la tecnología, poder buscar fuentes de dónde está realmente, ¿sí? Entonces, dice en una parte del Talmud, el rabí Meir dice, de acuerdo con la medida que una persona reparte para los demás, la corte celestial reparte para él. Esto estamos hablando con respecto, sí, a una situación que se da. Y es medida con medida, sí. Estamos hablando de lo que está en el Talmud, en el Sanedrín, en este caso, 108, ¿sí? Ciertas palabras tienen el mismo sentido en este caso. El sentido del mensaje de lo que habló también los rabinos de aquella época y lo que dice Yeshua. ¿Qué es lo que dice Yeshua? ¿Sí? Yeshua igual dice en el Mateo capítulo 7 1 y 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida, aquí estamos hablando de eso lo que estamos diciendo, y la medida con que medís os será medido. Tiene este contenido, quizás un poco más las palabras a lo mejor en su foro no están, pero la idea a dónde los lleva es a lo que se llama es la medida con medida, ¿sí? O sea, con lo que uno se mide, pues también será medido. Eso es lo que está tratando de decir. Entonces, esto mismo trata, es lo que vemos, lo que está en el tratado del Talmud. Entonces, como vemos, ¿a dónde, con qué fuente está conectado? ¿Cómo está conectado? Es la fuente judía. ¿Por qué? Porque un judío siempre estará en esa fuente, lo que es hablar de lo que es la Torá, hablar la Torá oral, estará siempre allí. No podía venir ni por idea, en este caso en la mente de Yeshua, o como le llama Jesús, no podía tener esa distorsión, por decir así, tal vez una forma muy, muy sarcástica, pero ni idea de que él esté conformando otra cosa que no sea hablando lo que es el mismo judaísmo. ¿Por qué? Porque él era judío. Ahora, si nosotros vemos otra, quiero ver a citar en este caso, esta, la que cité ahora, quiero citar una más y sacar en este caso, esta reflexión de por qué estoy diciendo que, por qué tiene que prácticamente a Yeshua o a Jesús tiene que descristianizarla, quitarla de ese medio, esa imagen, perdón, mal manifestada y enseñada teológicamente y llevada
a mal interpretación. Otra de las frases que podemos ver en el Talmud, hay otra que también dice, en este caso, el, el rabí Tarfón, dice así: me sorprendería si hubiera alguien, se enseña, dice, el rabí Tarfón dice, ¿sí? Que si él sorprende que dice, quítate la paja de entre los ojos. Es decir, líbrate de una infracción menor. El otro dice, quítate la viga de entre los ojos. Es decir, has cometido pecado mucho, más graves, y así está hablando esta discusión rabínica, porque ahí hay el rabí Eleazar que también dice, alguien que está en esta generación supiera suspender correctamente, ¿sí? Sin avergonzar a la persona a la que reprende. Entonces, son cosas que están. Ahora, una vez visto estas palabras que dice, ¿sí? Quítate la paja, quítate la viga. ¿Qué relación tiene con lo que dijo Yeshua? Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo capítulo 3 al 5. Dice lo siguiente, que tiene esta similitud de la frase como habla en el Nuevo Testamento las palabras de Yeshua. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Mire, tiene una relación con lo que estamos hablando. También se dice quítate la paja de entre los ojos y quítate la viga de entre los ojos, ¿sí? O, ¿cómo dirías o cómo dirás a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren, estas dos frases que les cito nos hacen reflexionar mucho. Y creo, te invito a que tú reflexiones, independientemente si tú estás en una iglesia cristiana, evangélica, protestante, lo que sea, ¿sí? Mire, investigues y puedas darte cuenta a dónde tienes que regresar y de dónde tienes que salir de esas situaciones donde te han creado en tu imagen a lo mejor ciertos prejuicios y donde haces que crea que tú como a lo mejor cristiano eres el único que tienes la verdad y que el resto pues prácticamente están equivocados. Y cosa que muchas veces no puede ser así. Puede cambiar si nosotros vamos investigando y estudiando. Entonces, como podemos ver, estas frases que describen el Nuevo Testamento, ¿sí? Tiene su contenido similar con los dichos de rabinos, ¿sí? Que hoy podemos ver en ese tratado de Talmud que estoy viendo. O sea, estamos investigando y esto hace aseverar que Yeshua jamás puede haber sido cristiano. ¿Sí? Eso es lo que me lleva a mí a la conclusión. Yeshua o Jesús, mal llamado el Jesús histórico, jamás podía haber sido cristiano, ni idea debe haber tenido, o con mentalidad cristiana, ¿sí? Sino todo lo contrario. Hoy, hoy, voy a repetir las palabras que dijo en este caso que una ocasión estaba mirando en un video al doctor, al doctor Adolfo Reutemann, ¿sí? Un, un judío, ¿sí? Es un doctor preparado, estudiado, quien está ahí, eh, maneja mucho esta cuestión de los rollos, todo eso. Es una persona preparada, entonces habla de la siguiente manera. Quiero textualmente decir estas palabras que él dice. Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Mire, si ellos hablan así del Jesús histórico, estamos hablando del Yeshua, ¿sí? De Yeshua, que más tarde, en este caso, en la traducción que se dio del hebreo al griego y luego del griego a latín y luego así sucesivamente,
al español se dio el nombre de Jesús, ¿sí? Pero a quien tú a lo mejor lo consideras que es cristiano, estamos diciendo claritamente quién es realmente aquel Jesús que tú consideras. Repito lo que dijo textualmente las frases del doctor Adolfo Reumann. Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Esto fue dicho en un programa de encuentro confidencial que, que hace este señor, bueno, no lo sé cuál sea su título a lo mejor, pero lo hace el señor o hermano o amigo, bueno, sí, cual sea como nosotros tratemos, con todo el respeto lo hacemos, que es hermano, pues muy bien. Entonces dice Miguel Stoerman, director del radio High, ¿sí? Radio Vida en este caso. High en hebreo significa vida, ¿sí? Entonces, palabras que las tomo en esto yo expresadas es por un judío, estas palabras que dijo, ¿sí? Y pues prácticamente es imposible de cambiar la identidad de Yeshua como tal cuando miramos así. No puede ser cristiano por ningún concepto. Por esto, cuando estudiamos en este caso el Tanaj, el Nuevo Testamento, igual que es mal llamado así porque lo tratan de dividir, porque la escritura es una sola, pero lo entendemos así, ¿sí? Lo tienen como Nuevo y Antiguo Testamentos. Dos cosas que muchas veces también pienso que, en mi opinión personal, no podría ser así. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que no hay nada, con todo esto lo que estoy diciendo, no hay nada de cristianismo, sino este Tanaj, este Nuevo Testamento, tiene la misma esencia del pensamiento judío, así como quienes en este caso escribieron fueron escribas judíos que receptaban la transmisión del Eterno manifestado a los Nevim y lo estaban escribiendo. Y esto mismo sucedió pues obviamente con la historia de Jesús, ¿sí? Que es decir, Yeshua, lo que habló con todo respecto al judaísmo, desde la óptica de pensamiento judío. ¿Por qué? Porque Yeshua o Jesús, como lo llaman, era judío, ¿sí? Entonces, también, en este caso, en cada carta o libro del Nuevo Testamento, hay ese rasgo del judaísmo. Claro, que debo aceptar que ciertas partes, en este caso del texto, tienen esa polarización, ¿sí? Bueno, un poquito hablando de esto quiero un poco lo que dice la polarización es un pensamiento, en este caso es el pensamiento polarizado, que se trata de ver las cosas como blancas o negras, así lo dicen, falsas o verdaderas, ¿sí? Y no existen, pues en este caso, a medias tintas, ¿sí? Entonces, la clave en este caso es la polarización, lo que hace ver es correcto frente a incorrecto, por decirlo así. Eh, prácticamente dándole así un poco más sintético de esto. ¿Sí? Entonces lo han polarizado. Hay cosas que aparentemente le hacen ver como que fueran correctos cuando no eran correctas, ¿sí? Entonces, y esta es mi posición, que también creo lo mismo de un Yeshua judío y no cristiano. Y que sus seguidores en este caso, que fueron los talmidim de Yeshua, siguieron los mismos lineamientos de un judío, guardando Torah, observando todos los preceptos que comparados hoy, en este caso como lo interpretan, con un pensamiento cristianizado, están muy lejos del verdadero origen judío. Y esto realmente, esto que lo ha alejado, en este caso a Yeshua o a Jesús, que los llaman en el medio occidental, o los llamamos, les llamábamos porque yo también los llamaba, por eso le digo los respeto, si los sigue llamando, pues eso no me incomoda ni tampoco me trae, pero sí quiero decir muy claramente que aquel que los llaman Jesús es Yeshua, pero es judío, y si lo llamas como Jesús como tal,
el Jesús histórico, estamos hablando de aquel Jesús judío, ¿sí? Entonces, están muy lejos de ese verdadero origen judío. ¿Y qué es lo que pasa? Esto lo descalifica, ¿sí? Y lleva a aquel pueblo judío a que rechace hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se le ha dado una imagen diferente, como que alguien va en contra de la Torá, como que alguien quebranta la Torá, como que alguien ni siquiera guarda Shabbat, ni siquiera obedece, sino como que dijera, él ha creado otra línea de doctrina, ¿sí? Es por esto que una vez más, mis amados, para finalizar este video, traigo a reflexión y digo, también digo, yo me aferro a decir que el rabino Yeshua judío siempre estaba en conexión con el judaísmo. Y lo reiteraré siempre, ¿sí? Siempre lo reiteraré, que Yeshua vivía como judío, observando la Torá y enseñando Torá, y no fundó ninguna iglesia como con otra doctrina como lo hacen creer en el cristianismo. Mis amados, eh, amigos, hermanos, es por eso que en este fondo, de lo que tú miras, a lo mejor en el fondo, tú vas a ver que le puse ahí, pues, un hombre que está con una kipá, sí, porque él debe haber llevado, porque eso es lo que es el uso que siempre la identidad. Pues obviamente cuando hablamos de la kipá, pues no estamos diciendo que esto está dentro de la Torá como un mandato, pero esa fue establecido como una identidad del pueblo judío, que los llevó y los llevan hasta ahora. En Israel, muchos de nuestros hermanos de la casa de Judá, nuestros hermanos, los llevan. Bueno, hay muchas también allá, igual, unos que no aportan, otros que sí, pero esto lo que importa es que hay una situación en común que siempre digo, que se cree en el uno y el único. Así es que mi amado amigo, mi amado hermano, mi amado hermana, Yeshua, bueno, para quienes ya lo entienden esto de este tema, pues seguro estoy a lo mejor sea un poco más de reforzar, pero para quienes no he entendido, que todavía no sabían, entonces hoy les dejo en claro del Jesús o como le llaman, pero nosotros decimos Yeshua es aquel que siempre tuvo esa conexión, aquel que siempre vivió bajo los parámetros o lineamientos de un judío, como un judío. Entonces, vuelvo, repito, jamás puede haber cruzado por su mente, ni siquiera por idea, posiblemente, de que él formase otro tipo de iglesia con otro tipo de doctrina. O, como saben decir, y siempre he hablado en los diferentes videos, como dice que vino a abrogar la ley. Y lo toman de este libro de Romanos, si no me equivoco, es 6:14, me parece que es, no estoy seguro, pero puedes revisarlo donde dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo toman ese texto para decir que aquí está, y hay otro texto que también lo toman por allá, por el libro de Gálatas, a decirle que clavó en el madero y todo lo puso un fin, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda lo que dice Mateo 5:17? Estaríamos diciendo toda una contradicción entre lo uno y lo otro. Por lo tanto, mis amados, les dejo muy claramente, tú tienes la posición de tomar lo que tienes que tomar. Tú tienes la libertad de poder elegir lo que tienes que elegir, pero sí te invito a que lo elijas lo correcto, estudiando, investigando y encontrando fuentes donde te des cuenta que de quién estoy hablando hoy es de Yeshua el judío o del Jesús histórico que siempre es hablado que es judío. Por eso te expresé unas palabras que dijo el doctor, en este caso, Adolfo Reima. Lo que te dije es muy claramente. Palabras textuales de aquel, ¿sí?
de aquel que dijo que él nació judío, vivió como judío y murió como judío. ¿Sí? Entonces, mire, mis amados amigos, especialmente de cualquier eh, religión que tú estés mirando, entiende. No es que te estoy diciendo que tú estás mal, pero sí debes direccionar correctamente a lo que tienes que vivirla, a lo que tienes que entenderla, de quién estás hablando y a quién estás creyendo. Y cuando tú te des cuenta a quién estás creyendo, se comenzará a abrir el panorama y te darás cuenta de todo lo que te dijeron una teología cristiana, se comenzará a darse cuenta que no era realmente todo una verdad como tal y que te hicieron creer a lo mejor que Él es divino, etcétera, etcétera, que no lo trato en este tema, pues comenzarás a entender quién es realmente. Y ahí entenderás realmente que hay uno solo, el uno y el único, que es Yud-Hei Bad-Hei, que es Yahweh, como se dice comúnmente se habla, casi en la mayor parte, y yo siempre lo digo, a lo mejor el bendito sea, el soberano, el eterno, estoy mencionando. Sí, entonces, con todo esto, pues realmente te dejo estos, y ahí puede haber muchas más frases, lo mejor que puedo encontrar, y si seguiré buscando, indagando, entonces si encuentro, otra vez estaré editando otro video para que tú mires y des cuenta las palabras que tienen mucha relación que dijo Yeshua son, previamente son palabras que tienen mucha conexión con el judaísmo. ¿Por qué? Porque un judío habla de cosas del judaísmo, ¿sí? Entonces, como judío siempre iba a las fuentes judías. Entonces, en ese entonces, en el primer siglo, repito, nunca ni siquiera hubo el cristianismo todavía. Eso nació más tarde. ¿Sí? Siglos más tarde nació. Entonces, por lo tanto, dejo esta reflexión y tú consideres lo que tú tienes que considerar. Sí, lo único que te pido es que por favor dejes poniéndome una manito de visto, pues considerando que esto me apoyas para seguir adelante, creciendo, haciendo este tipo de trabajo, de obra para que encontremos con el verdadero reencuentro de quién es el Redentor, de quién es el Goel, de quién es el que vino a dar la vida. Y bueno, un día voy a explicarte un poco acerca de la primogenitura y por qué se lo dijo primogénito a él y qué es realmente primogénito. Bueno, trataremos de ese tema y ahí entenderás igual por qué Yeshua se le consideró así, como el hijo o como el primogénito. Bueno, con todo esto, pues te agradezco por darme ese visto, esa manito, y pues como te digo, suscríbete, que es gratis en mi canal. No hay ningún costo, no hay absolutamente nada. Simplemente mi afán es como un estudiante más, como alguien que ha salido después de mucho tiempo. Sí, creo que igual un video ya hablé quién era yo en ese entonces, que pasé como 15 años y luego pues estoy ahora aquí dando esta pequeña reflexión, estas pequeñas pautas de que necesitamos volver a las sendas antiguas. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Eterno les bendiga. Hasta una próxima ocasión que nos estaremos viendo. Bendiciones a todos.